Grabar en el... Listo. Entonces hoy quiero mostrarles como una relación, como la relación que se dieron cuenta los matemáticos que había entre la derivación y la integración, ¿sí? Entonces, bueno, empecemos y voy a después a introducir el teorema fundamental del cálculo, ¿listo? Entonces, empecemos aquí. Entonces, miremos la relación. Miremos una relación entre derivación e integración, ¿sí? Entonces, aquí vamos a mirarla de la siguiente forma. Miren cómo se dieron cuenta ellos que de alguna forma la integral y la derivada, ¿sí? O el perímetro y el volumen estaban relacionados, o el área y el volumen, el perímetro y el área, ¿sí? Estaban relacionados, ¿sí? Miren la siguiente forma. ¿Alguien sabe cuál es el perímetro de una circunferencia? ¿Cuál es la fórmula del perímetro de una circunferencia o cómo la puedo encontrar? Creo Dos que es 2 pi al por R. cuadrado. ¿Cuánto? 2 pi por R al ¿Y cuadrado. por qué? 2 pi por r al cuadrado. No, diámetro. Si está en una dimensión, no puede estar elevado al cuadrado, ¿no? Las unidades no me cuadrarían. Solamente mirando las unidades no me cuadraría, ¿no? O sea, si ustedes quieren medir, si digamos, bueno, primero voy a fijar el centro de esta circunferencia, ¿no? Supongamos que el centro de esta circunferencia se encuentra acá. ¿Cómo se le llama a la longitud que va de un extremo a otro de la circunferencia y pasa por el centro? Diámetro. Muy bien. ¿Y la mitad del diámetro? El radio. Perfecto. Esa platica no se perdió. Esa platica no se perdió. ¿Y cuál es el perímetro de la circunferencia? Ese es el diámetro. Este que estoy colocando acá es el que llamamos diámetro, ¿sí? Y la distancia que hay de aquí a acá, sí, es decir, la mitad del diámetro, la vamos a llamar ¿qué? Esta distancia de aquí a acá es lo que vamos a llamar el radio, ¿listo? Y entonces, ¿cuál fue la fórmula que me dijeron? 2 2 pi por por R. R. 2 por R, 2 por R, 2 pi. 2 pi por R. el perímetro. Sí, Sí, necesito una señor. fórmula para el perímetro, perímetro P. Voy a llamarlo P al perímetro. Entonces, ¿es cuánto? 2 pi por qué? Por R. ¿Y por qué es 2 pi por R? Es el área del círculo. O sea, si yo, digamos, empiezo desde aquí y quiero medir todo esto de aquí hasta acá, esto es 2 pi por R, ¿sí? ¿Por Profe, qué? si no estoy mal, Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces cabe el diámetro? El diámetro es esto. Si yo cojo aquí, pongo una cuerdita y luego la cuerdita la pongo alrededor de la circunferencia aquí, la pego. ¿Cuántas veces me va a caber la cuerdita alrededor de la circunferencia? Y ¿Qué opina? profe, 3.1416. 3.14 veces. ¿Cuánto? 3.14 veces. Bueno, 16. 3.14, 16. Entonces, ¿cuál es el exacto? ¿Es 3.14 o Pi 3.15? veces. Pi es un número ¿qué? Irracional, nunca lo voy a lograr escribir completamente, ¿no? Cabe pi veces, muy bien. Es decir, va a caber 3 veces. ¿Pi cuánto es? 3.14. Es decir, que el diámetro alrededor de la circunferencia cabe pi veces. Entonces podemos decir que nuestro perímetro es igual a ¿qué? A pi veces, ¿cierto? A pi veces ¿quién? A pi veces el diámetro. El diámetro cabe pi veces en la circunferencia. ¿Sí? Por lo tanto, este pi, ¿cómo lo puedo escribir? Este d, ¿cómo lo puedo escribir? Como 2 veces ¿qué? R. 2 veces el radio, y por eso llegamos a la ecuación que el perímetro es 2 pi
por R. ¿Listo? Y ahora alguien que me diga cuál es el área. ¿Cuál es el área de la circunferencia? El área del círculo. Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Ahora deriven el área. ¿Qué cuánto les da la derivada del área con respecto al radio? Miren, ¿el área cuánto les da? Pi por R cuadrado. ¿Sí? Ahora hagan la derivada del área con respecto al radio. ¿Cuánto da la derivada del área con respecto al radio? Derive el área con respecto al radio. ¿Cuánto les da? 2pi por radio. ¿2pi? 2, ¿Nos da 2? 2R. ¿2R? Y no es una constante. Deriven el área con respecto al radio. ¿Cuánto les da? 2R. ¿Y qué pasa con el pi? ¿Desaparece por obra y gracia del Espíritu Santo? Pues se multiplica ahí también, ¿no? 2pi por radio. Muy bien, esto es una constante. Entonces, por lo que sabemos, tengo que apartar la constante y derivo el 2R. La derivada de R cuadrado es 2R y 2R por R. Entonces, la derivada del área con respecto al radio me da ¿cuánto? ¿2 qué? 2pi por R. ¿Y a qué es igual 2pi por R? El ¿Qué es perímetro. esto? El perímetro. O sea, ¿a qué conclusión llegamos? Que cuando usted deriva el área, le da el perímetro. ¿Sí? Eso fue algo que estaban encontrando los matemáticos en esa época y dijeron, bueno, aquí está pasando algo. ¿Cómo así que la derivada del área, ¿sí? Me está dando el perímetro? Entonces hay una relación entre áreas, entre las áreas y los perímetros, ¿sí? Entre la derivación y la integración, ¿sí? Y miren esto, y si yo llego a integrar el perímetro con respecto al radio, ¿cuánto me da? Hagan la integral del perímetro respecto al radio, ¿cuánto da? La integral de 2pi por R, de R. Integren esto, ¿cuánto les da? Aparto la constante que es 2pi, ¿cierto? Y acá me quedará R al cuadrado sobre ¿qué? R cuadrado sobre 2. Bueno, más una constante C, que uno después, con una condición inicial, ¿cierto? Quita esa C. Noten que cuando R es 0, el área es 0, por lo tanto C es 0. Y entonces me quedaría solamente con esta condición inicial, con esto. ¿Sí me entendieron o no? Y este 2 con este 2 se simplifica y ¿a qué llego? Llegamos entonces a que el perímetro es igual a ¿qué? A pi por radio al cuadrado más ¿qué? Más C. No, llegamos a que la integral, qué pena. Que la integral del perímetro es esto, pi por radio al cuadrado más C. Bien, o sea que la integral del perímetro me está dando ¿qué? Me está dando el área. Sí, aquí me está dando el área. ¿Mm? ¿Vamos bien? ¿Sí sabían eso, muchachos? Que usted sabiéndose el área ya podía tener el perímetro, simplemente le hace la derivada ya. O que usted sabiéndose el perímetro ya puede encontrar el área haciendo la integral. ¿Sí sabían eso o no? ¿No les habían explicado eso? Yo no. No. Bueno, ahora miren, vámonos entonces ahora para la esfera, miren. Tengo aquí una esfera. ¿Cuál es el volumen de la esfera? En 4 términos tercios de cuadrados. pi por radio al cubo. Muy bien, entonces miren, aquí voy a poner mi esfera. Y entonces, sabemos que el volumen de una esfera, si tengo el radio de ella, si este es el radio, entonces es 4 tercios de pi por radio ¿qué? Al cubo. ¿Y alguien sabe cuál es el área superficial de la esfera? O sea, ¿cuánto me gastaré aquí? Si yo voy a pintar esto, ¿cuánto se va a ir en el área?
que voy a pintar? ¿Cuál es el área que iría a pintar? Si me pongo a pintar esta esfera en la parte exterior, ¿cuál sería el área que voy a pintar? ¿El área de la esfera? ¿La conocen? No. Es que esta veces uno no se la sabe. Pero les voy a decir cómo encontrarla. Pues haga la derivada del volumen respecto a quién. Al radio. Haga la derivada del volumen respecto al radio. ¿Cuánto le da? 4πr al cuadrado. Muy bien, se cancela ese 3 y le va a quedar 4pi r cuadrado. Pues ese es el área superficial de una esfera. 4pi por r ¿qué? Al cuadrado. ¿Listo? Y de la misma forma, si usted llega a ¿qué? A integrar, a hacer la integral de ¿qué? Del área superficial con respecto a r de la esfera. O sea, supongamos que usted solamente se acuerda del área superficial y hace 4pi r cuadrado con respecto a r. Intégrelo. ¿Cuánto le da? Pues aparte el 4pi, ¿sí o no? Y esto le va a quedar elevado a la 3 sobre ¿qué? Sobre 3. ¿Sí? Más una constante c. Entonces aquí llegó ahí al volumen. O sea, la integral del área le da ¿qué? El volumen. La integral del perímetro en una circunferencia le da el ¿qué? El área. ¿Sí? Entonces, ¿sí ven la relación esa? Eso se estaban pillando los matemáticos de antiguamente. Entonces ellos dijeron, no, pues hay una relación entre el área y la derivada y la integral. Todo eso debe estar relacionado. Y entonces todo eso se pudo relacionar con un teorema muy importante que se llama el teorema fundamental. Casi que todas las ramas de la matemática tienen un teorema fundamental, ¿no? Teorema fundamental del cálculo. ¿Ustedes sí saben cuál es el teorema fundamental de la aritmética? ¿Alguien sabe cuál es el teorema fundamental de la aritmética? ¿No? El teorema fundamental de la aritmética es aquel que le dice a uno que todo número se puede descomponer en factores primos. Y entonces cogen a uno en cuarto y quinto y lo torturan a uno descomponiendo en factores primos números. ¿Sí? Eso lo demostró Gauss. Gauss dijo, todo número se puede escribir como de forma única, como producto de números primos. ¿Sí? Y es lo que le ponen a hacer usted en la primaria, a descomponer en factores primos. ¿Sí lo hicieron o no? Sí, señor. Y hay un teorema que es el teorema fundamental, hay un teorema que se llama el teorema fundamental del álgebra. ¿Saben cuál es el teorema fundamental del álgebra? A ver, si usted tiene esta ecuación, ¿cuántas soluciones va a tener esta ecuación? ¿Cuántas soluciones va a tener? 2. 2. Y si usted tiene, bueno, en los números complejos, ¿no? Y si usted tiene x a la 3, ¿cuántas soluciones va a tener? También mirándole en los números complejos. Si pongo un 3, va a tener 3, ¿no? Y si yo borro este 3 y ya no tengo un polinomio de grado 3, sino un polinomio de grado 4, pues va a tener 4 soluciones. Y así sucesivamente. Entonces el teorema dice, todo polinomio de grado n va a tener n raíces complejas, en los números complejos. Es posible que en los reales no veamos mucho, no veamos no las veamos todas, pero sí va a tener en los complejos las 4 o las 5, bueno, dependiendo del grado. ¿Sí? Y pues también, ahora sigue en el cálculo, hay un teorema fundamental, y es este que voy a mencionarles hoy. Pero para mencionarles este teorema fundamental, lo mejor es con un ejemplo, ¿sí? Mejor voy a presentar un ejemplo para que lo entiendan. ¿Será que si alcanzamos? Sí. Creo que alcanzo a mencionar todo el teorema. Entonces, miren, hagamos un ejemplo. Voy a definir, supongamos que ustedes tienen la función, usted tiene la función esta, f de t igual a 2t. ¿Sí o no? Tengo esta función, f de t igual a 2t. Y a usted le dicen, haga la gráfica de esa función. Entonces, ¿usted cómo hace para hacer la gráfica? Pues le da valores, ¿cierto? Entonces aquí 0, 1, 2, 3, 4. Ahí. Aquí y acá. Sí, vamos a hacer la gráfica.
Borremos esto porque si no ya no me queda recto. Entonces voy a darle valores para hacer la gráfica de esta función. Tomamos aquí, corro acá. Bien, ¿qué hacemos aquí? Entonces le damos valores a qué? Le damos valores al t, ¿cierto? Para encontrar f de qué? F de t. Entonces démosle valor de 0, de 1, de 2, de 3 y de 4. Entonces, ¿cuáles serían los valores que va a tomar aquí la función? Cuando t es 0, ¿cuánto me da f de t? 0. 0. 0. ¿Cuándo es 1? 2. Cuando es 2 es 4. Cuando es 3 es 6. Cuando es 4 es 8. ¿Listo? Vamos bien. Ahora vamos a hacer la gráfica de esa función. Entonces vamos a trazar aquí nuestros ejes. Voy a trazar el eje para f de t y vamos a trazar el eje para el t. ¿Sí? Vamos a hacer la gráfica acá. Entonces voy a tomar aquí una escala de 2 cuadritos. Esto va a ser 1, esto va a ser 2, esto va a ser 3, esto va a ser 4, esto va a ser 5, bueno, y en fin, y esto va a ser 6. ¿Sí voy bien? ¿O me salta algún número? No. Pero aquí voy a tomar una escala, tomemos una escala de 2 en 12, ¿les parece? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengan en cuenta que cambié la escala en el eje lleno. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ubicar nuestro f de t y acá vamos a ubicar nuestro t. ¿Listo? Hagamos la gráfica. Entonces, ¿cómo nos queda la gráfica de la función? Cuando es 0, ¿no? Cuando es 1 nos da 2. Cuando es 2 nos da 4. Cuando es 3 nos da 6. Cuando es 4 nos da 8. Cuando es 5 nos dará 10. Y bueno, y así me puedo quedar aquí toda la vida ubicando puntos, ¿no? Y ahí está nuestra gráfica. ¿Listo? Ahora miren, préstenle mucha atención a lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a definir una función que la voy a llamar la función, la vamos a llamar la famosa función, la función de área. ¿Sí? Vamos a definir una función de área para esta función, para f de t. ¿Cuál es la función de área que vamos a definir? Vamos a definir una función de la siguiente manera. La escriben así los matemáticos. Los matemáticos querían encontrar una función f de x, ¿sí? Que les diera el área debajo de la curva hasta cierto valor x. A ver, me explico. Digamos, aquí yo tengo un x, ¿sí? Miren, aquí yo tengo un x, ¿sí? Entonces ellos querían una función f que dependiera de este x, ¿sí? Tal que me diera el área que había debajo de la curva, que me diera el área que había debajo de la curva hasta ese x. Hasta ese x, ¿sí? Toda esta área. ¿Bien? Y eso lo llamaron una función de área. ¿Cómo la escribieron los matemáticos? Dijeron, bueno, tenemos que decir de dónde a dónde vamos a hallar el área, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a hallar el área desde aquí que es 0, ¿cierto? Desde el 0 hasta ¿qué? Hasta el x, ¿sí? Entonces la escribieron así, con esa S. Bueno, esa fue idea de Newton, ¿sí? Usar esta S. Entonces, y aquí adentro, pues, ¿qué tenemos? Pues nuestra función, que es f de ¿qué? F de t, ¿sí? Y con respecto a qué variable, f de t, dt, ¿sí o no? Pero si se dan cuenta, esta función en últimas va a depender solamente de ¿qué? Del x, porque es hasta donde yo quiero hallar el área. ¿Listo? Bien, entonces vamos a tratar de, con la información que tenemos acá, a tratar de construir, a ver cuál será entonces esa función. ¿Sí? A ver, 0, ¿qué es esto? 0, 1, 0. ¿Qué? Aquí, 0, 1, 2, 3, 4. Hasta acá. Ya. Qué pena tanto perfeccionismo. Un día estas notas las voy a convertir en un libro. Voy a borrar por acá. Y acá. Entonces, vamos a darle valores a esto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Voy a darle valores al X. ¿Listo?
sea, vamos a ir corriendo este X y mirando cómo sería entonces, qué valores estaría tomando la función de área f de t. ¿Sí me entienden lo que quiero hacer o no? ¿Sí me hago entender o no? Señor. No, todavía no. Miren, yo voy a ir a darle valores a la X, ¿sí? Para obtener una función de área f de X. O sea, yo voy a ir corriendo esta X. Esta X la voy a ir corriendo. Entonces la voy a poner primero, esta X primero, imagínense que primero la pusimos acá en 0. ¿Sí? Luego esa X la puse en 1. Luego la voy a poner en 2. Luego la pongo en 3. Luego la pongo en 4. Luego la pongo en 5. ¿Sí? Bien. O sea, esta X la voy corriendo en 1, en 2, en 3, en 4. ¿Sí? Y voy calculando aquí el f de X. ¿Pero qué es el f de X? El área que hay debajo de la curva. ¿Sí me entienden? Miren, un ejemplo. Si esta X estuviera aquí, en 2, por ejemplo, ¿el área cómo sería? ¿Cuál sería el área debajo de la curva? ¿Cuál va a ser el área que hay aquí debajo de la curva? Es base por altura dividido entre 2, ¿no? Entonces sería 2 por qué. ¿Cuál es bueno, esto sería el área de un qué. Tendría que hallar el área de un triángulo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Y cuál es el área de un triángulo? ¿Recuerdan esa fórmula? ¿Cuál es el área del triángulo? Base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2, listo, yo lo dije también. Entonces la base es 2, por la altura que es 4, miren, 4 porque la escala de aquí es diferente en el eje Y. 2 por 4, ¿cuánto da? 8. ¿Y 8 dividido entre 2? 8 dividido entre 2, 4. Entonces cuando pongo esta X en el valor de 2, me da 4. Cuando la ponga en 0, ¿cuánto me va a dar? 0. 0, muy bien, es natural pensar que es 0. Cuando la X esté en 1, aquí, ¿cuál es el área? O sea, aquí, 2. va a dar 2. Cuando la coloque en el valor de 3, 6. en 4, cuando esté acá, ¿cuál es el área de ese triángulo? Base por altura dividido entre 2, ¿cuánto les da? 8. 8, a ver, 16. 4, ¿por qué? 8, ¿por qué? Esto mide 4, ¿no? Y la altura es 8. 8 por 4. Y eso lo tengo que dividir entre ¿qué? Entre 2. ¿Cuánto me da? 16. 16. O sea que aquí sería ¿cuánto? 16. ¿Será que sí? A ver, revisemos ese 4. Base por altura. Base por altura dividido entre 2. ¿Cuánto da? En 3 y dio, a ver. 3 por 6. En 3 En 3 es 9 es 9. Es que aquí 9. creo que lo embarraron. 3 es y en 9. 1 es 1. En uno es 1. En 1, cuando era 1, ¿era qué? Base por altura. 1 por 2, 2. En uno es 1, ¿no? ¿En 1 es 1? 1 por 2, 2. Dividido entre 2. Sí, aquí es 1. No, estos chinos me están diciendo todo mal. ¿Cuándo es 3? A ver. También lo hicieron mal. 3, ¿por qué? 3 por 6, 18. 18 dividido entre 2. 9. 9, aquí es 9. ¿Cuándo es 4? A ver.
16. 4 por 8. 8 por 4, 32. 32 dividido entre 2, 16. Cuando lo coloquen en el 5, ¿cuál es el área que hay debajo de la curva? 25. 25. 25. Ahora miren, fíjense una cosa. ¿Ustedes cuál dirían, viendo estos valores que están aquí? ¿Alguien se atrevería a decir cuál es la fórmula para f de x? X cuadrado. Muy bien, x al cuadrado. ¿Y cuál era la función a la que le estábamos hallando la función de área? ¿Cuál es la función que está por aquí? F de t igual a ¿qué? 2t. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué ven ahí de raro? ¿Ya se dieron cuenta? Era f de t igual a 2t. Y al intentar hallar una función que me diera el área debajo de la curva, llegué a ¿cuál? ¿Y qué pasó entonces ahí? X a la 2. Esta es 2t y la función que me dice el área debajo de ella es x al cuadrado. ¿Qué pasó ahí? ¿Eso a qué se les parece? La que se tuvo que integrar. Se ¿A integró. qué fue la integrar? Muy bien. Entonces, otra vez cosas raras. Miren, la derivada del área, la integral del área me da el volumen, la integral del perímetro me da el área, ¿sí? La integral de qué? De la función me está dando también el área, pero debajo de la curva, ¿sí? Esas cosas se les empezaron a pillar los matemáticos y dijeron, no, aquí hay algo raro, aquí hay un mecanismo muy chévere para hallar qué? Áreas debajo de las curvas, ¿sí? Y entonces esto es lo que va a dar origen. Ahora sí, sin más preámbulos, les voy a hablar entonces del teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Fundamental del cálculo, ¿sí? Básicamente aquí lo que nos pudimos dar cuenta, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Que la función de área, ¿cierto? F de x, la función de área de 0 hasta x de la función ¿qué? 2t de t, es ¿qué? Es x elevado ¿qué? A la 2, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo con esto o no? ¿O alguien no entiende esta expresión que acabo de escribir acá? Si no lo entiende, dígame tranquilo, yo se lo explico. Porque todo lo que hice fue para llegar a esto que está acá. ¿Sí? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué pasa? Derive esta función, derive f de x. Ya en últimas de aquí, ¿qué podemos deducir? Que la función de área f de x es igual a ¿qué? A x al cuadrado, ¿sí? Ahora yo le digo una cosa, derive esta función. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto la derivo? Derive esta función. 2x. 2x. Es decir, que es esta misma función que está aquí, cambiando la t, ¿por qué? Por x. X. Eso es lo que dice, en pocas palabras, muchachos, el teorema fundamental del cálculo. Y entonces él dice así, sea f de t, sí, la función que me inventé ahí, sea f de t, una función continua. Bueno, es que esto ya hace parte de la matemática así avanzada. Continua en un intervalo. Continua en un intervalo AB. ¿Sí? Continua, ¿qué quiere decir? Se los voy a explicar así rapidito. Continua es que esta función no tiene huequitos. Continua en un intervalo AB. Entonces, si la función es continua en un intervalo AB y sea X, un X, sea X, control Z, acá, y sea X, no, mientras sí, dejémoslo así, sea X que pertenece que al intervalo AB. ¿Listo? Punto. Si F, ojo ahí, si F mayúscula, ¿no? Es una función definida de la siguiente forma. Definida como f de x definida así, f de x, ¿sí? Como la definí ahorita, f de x
igual a la integral desde qué, desde a hasta qué, hasta x, ¿sí? Desde una A hasta un x, de una función f de t, o sea, la función que le voy a hallar el área debajo de la curva. Entonces, ellos dicen, entonces los matemáticos se pillaron lo siguiente, que al derivar, esta función que se llama la función de área, miren, al derivar esta función, pues, ¿qué vamos a obtener? Miren, lo acabamos de hacer acá arriba. Al derivar el f de x, que fue x al cuadrado, que obtenemos la misma función que estaba acá adentro, ¿cierto? Sí, la función f, pero cambiándole la t, ¿por qué? Por x. Y esto va a ser poderoso, muchachos. Ese simple descubrimiento, esa cosa así tan sencilla que usted ve ahí, así de que, ay, nos estamos dando cuenta que el área de abajo es como que la integral, ¿no? Ese simple descubrimiento da origen a todo el cálculo integral. ¿Sí? Eso simple. Entonces, voy a poner aquí ejercicios para que apliquemos bien este teorema fundamental. Miren. Ejercicios. Entonces, supongamos que a uno le dicen, van a haber ejercicios en los siguientes. Yo les voy a dar el f de x, o sea, la función de área. Yo le digo, mire, estoy hallando la función de área desde a hasta x. No, desde a no, voy a cambiar este a. Desde 2 hasta x, tengo la función de área desde 2 hasta x, de raíz de 1 menos t cuadrado, digamos. Tengo esta función, 1 menos t cuadrado de t. ¿Sí? Y yo le digo, hallar, le hago la pregunta esta, le digo hallar la derivada de la función f de x mayúscula, o sea, la derivada de esta. Entonces usted con lo que acaba de ver, ¿qué es lo que, cómo responde esto? Con el teorema que le acabo de mencionar, ¿qué será? F' de x, entonces es igual a ¿qué? La derivada de esta función, ¿qué es? Pues reemplazar ¿qué? Esta x acá en la ¿qué? En la t. Ya, miren, así de sencillo. Reemplaza la x ahí y listo. Ya entregó la derivada de la función de área. ¿Listo? ¿Sí o no? A ver, hagamos uno con el ejercicio que acabamos de hacer. Mire, usted tiene f de x igual, y yo le digo la integral, yo le doy la función de área. Sí, f de x es la función de 0 a x de 2t dt. Sí, esta es la función de área. Y le digo nuevamente hallar f' de x. Entonces, ¿cuál es la derivada de f' de x? ¿2 qué? Esta x que está acá, colóquela aquí donde está la t y ya, no se complica la vida. 2x, ¿sí? Si quiere ver todo el procedimiento, fue lo que acabamos de hacer, miren. Encontré la función de área, me dio x al cuadrado, la derivé y me dio ¿cuánto? 2x, que es lo mismo que 2t cambiando la t por x. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, ahora les voy a mostrar cómo estamos de tiempo. Bueno, ahora les voy a mostrar el teorema. Lo que pasa es que el teorema fundamental de cálculo tiene dos partes, ¿sí? Esta, como las películas, como las series, esta es primera parte, primera temporada. Esto es el teorema primera parte. Le llaman así en los libros. Y ahora sigue el teorema. El teorema tiene eso, pues si tiene primera parte es porque uno espera la segunda parte, ¿no? Y entonces acá sigue teorema. Teorema fundamental del cálculo. Y acá viene entonces la segunda parte, que ya se pone más emocionante. Ya aquí vamos a dar cuenta para qué va a servir esto. Segunda parte. Entonces, en la segunda parte, entonces, ¿cómo se define el teorema? Se define así. Sea, ¿sí? Una función f de x, ¿sí? Normalito, una función f de x continua
en el intervalo A, B. ¿Listo? Continua, no tiene huequitos. Y, ¿si vieron continuidad el semestre pasado? Sí. Y sea f de x, ¿cierto? F de x mayúscula, una función tal que se cumple lo siguiente. Se cumple, 2 puntos. ¿Qué se cumple? Esto, lo voy a poner en rojo, que la integral, ¿sí? De f de x es igual a ¿qué? Es igual a esa función f mayúscula, f de x, es igual a una función f de x. ¿Sí? Esto ya usted lo sabe hacer, ¿no? ¿Esto qué es? Lo que venimos haciendo, ¿no? Haciéndole antiderivadas a las que, a las funciones, ¿no? O sea, usted tiene una función, usted la antiderivada, aquí usted tiene la antiderivada, mejor dicho. Ahora le voy a explicar para qué sirve eso de la antiderivada. ¿Para qué sirve lo que tenemos hasta el momento? Usted tiene una función y la integral da esto, ¿sí? Y si la integral da eso, ¿eso qué significa? Por lo que hemos aprendido hasta el momento. ¿Eso qué significa? Que cuando uno deriva ¿cuál? La función f mayúscula nos da ¿qué? Nos da la función f minúscula, ¿sí o no? Esto es lo que sabemos hasta el momento. Pero ahora miren lo que vamos a hacer. Bueno, y usted sabe esto, una función que cumple esto, ¿sí? Entonces, se cumple una función f de x tal que cumple esto, ¿sí? Bueno, voy a agregarle esto, para todo x que pertenezca al intervalo a, b, en donde dijimos que la función era continua. Entonces, miren lo que dice este teorema. Entonces, este teorema dice que si usted quiere hallar el qué, el área bajo la curva, ¿sí? El área bajo la curva, pues de ahora en adelante usted va a escribir eso de esta forma. Píllese lo siguiente. El área bajo la curva va a ser la integral desde A hasta B, ¿sí? De esa función f de x, ¿sí? El área debajo de la curva, el área debajo de esta curva de f de x entre A y B, pues va a ser simplemente igual a ¿qué? Usted ya tiene aquí la antiderivada, ¿no? Píllela acá. Usted ya tiene su antiderivada. ¿Sí? Acá tiene su antiderivada. Mírela acá. Pues usted coja esa antiderivada y reemplaza. Si quieren voy a cambiarle el colorcito a esto. A este le voy a poner A y aquí voy a poner B. Reemplace el B primero acá, en la antiderivada, ¿sí? Y réstele, y ahora reemplacen la antiderivada del ¿qué? El A y réstese. ¿Sí? Entonces, lo que usted tiene ahí, ¿sí? Es una maquinita, es una máquina, o sea, que es la integral, una máquina que le está diciendo, lo voy a aterrizar esto que está haciendo acá. Esto que está ahí, por el teorema fundamental del cálculo, lo que usted está haciendo ahí es lo siguiente. Usted tiene su función, digamos que aquí está mi función f de ¿qué? F de x, ¿sí o no? Esta es la función f de x. O coloquémosla así, y igual a f de x. Y igual a f de x, miren, ahí está. F de x minúscula, ¿no? Ojo ahí, la que tenemos acá, voy a borrar esto acá. No voy a poner esto en amarillo. Vamos a poner esto en verde. ¿Sí? Eso es esta función que estoy dibujando aquí, ¿listo? Y entonces, usted quiere hallar el área debajo de la gráfica de esa función usted quiere hallar el área entre una, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Bien? Sí. Usted quiere hallar el área entre un valor A y entre un valor ¿qué? B. Este es el A y este es el B. Y usted quiere hallar el área que está aquí debajo de la curva. Todo esto. ¿Listo? Todo esto que está debajo de la curva. Pues lo que le está diciendo lo que le estamos diciendo acá con esto es que esta área usted la calcula de la siguiente forma, mire. Como lo que usted ve aquí. ¿Sí?
O sea, haya la antiderivada, que ya usted es un duro haciendo esto, ¿cierto? Ustedes ya son unos duros. Haya la antiderivada y cuando tenga la antiderivada de esa función, la reemplaza todas las x por el b, reemplaza todas las x por el a y hace la resta. ¿Sí? ¿Eso de dónde viene? ¿Por qué se les ocurrió eso a los matemáticos? Eso sale del teorema fundamental del cálculo, porque el teorema fundamental del cálculo, si se da cuenta, acá, pues me está dando que esta función me está diciendo que el área hasta cierto x. Entonces, si yo la quiero entre dos valores, pues hágala hasta el final y réstele hasta el anterior. ¿Sí me entienden o no? O sea, Sí. miren, se los explico más o menos así. Es que no quiero complicar este cuento. Con esto que está acá, con este pedazo, con f de b, yo estoy hallando toda el área desde 0 hasta qué? Hasta b, por el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Y cuando yo hallo esto, estoy hallando el área que va de aquí hasta acá. La que va solamente de aquí hasta acá. Entonces, si usted quiere solo el área que va de aquí a acá, pues a toda el área hasta B, pues réstele el área que va hasta A. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Sí? Bueno, si no entendió eso, no importa, tranquilo. Esa es más o menos la explicación. Lo importante es que sepa esto que estoy escribiendo acá. ¿Listo? Esto que está acá. ¿Bien? Entonces, creo que ya no me alcanza el tiempo, ¿o sí? ¿O sí? Bueno, miremos. Entonces, miren, aquí puedo hacer entonces, hagamos un ejemplo rápidamente, miren. Un ejemplo. Otra vez, echemos mano a esta gráfica, no. Me toca hacer otra vez otra gráfica. Entonces, miren, digamos que yo les digo esto. Voy a poner el siguiente ejercicio. Hallar el área debajo hallar el área. ¿Cuándo nos volvemos a ver? ¿El lunes? El viernes. El viernes, ¿cierto? Hallar el área. El viernes sí nos podemos divertir más. Hallar el área debajo de la curva. ¿Qué me invento? De la curva esta. De la curva f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? Y les voy a dar un intervalo. En el intervalo de 2 a 4. ¿Sí? Pero entonces esta va a ser una tarea. ¿Cómo lo va a hacer? Primero, ¿sí? A. Lo va a hallar esa área así. Sin usar, solamente con lo que usted sabe. Sin usar antiderivadas. ¿Sí? Ojo, no puede usar nada de lo que sabemos. Trate de hallarla solamente con lo que usted aprendió por allá en sexto, séptimo. ¿Sí? Como Diosito lo trajo al mundo. Bueno, tampoco así, pero digamos con lo que usted solamente sabe matemática en sexto y séptimo. B. Después va a intentar hacerlo usando ¿qué? Usando el teorema, lo que les acabo de explicar. El teorema fundamental del cálculo, segunda ¿qué? Valga la aclaración acá, segunda parte. ¿Sí me entendieron lo que vamos a hacer? Haga la gráfica de la función. Trate de hallar el área, pero como si usted no supiera nada de cálculo. Trate de hallar el área debajo de eso. ¿Sí? Aquí le voy a dar una pista. Tiene que averiguar cuál es el área de qué. La fórmula del área del trapecio. ¿Sí?
y después hágalo usando este teorema que les acabo de mencionar. ¿Listo? ¿Sí quedó clara la tarea, muchachos? ¿O no? Muchachos, están callados. No, se perdieron. Se fueron por allá a hacer el desayuno y se perdieron la clase. Esta fue una clase muy chévere. ¿Sí están? Paula, Sí, señor. Sí, profe. Paula, Sí, señor. Carlos, Friedman, muy bien. Listo, traten de hacer la tarea, ¿listo? El viernes voy a escoger a alguien al azar a ver cómo le fue con la tarea. Y no me van a salir, ay, no, es que no, yo no entendí nada, profe. No, porque es que aquí por eso estaba preguntando si todos me estaban entendiendo. ¿Listo? Nada de excusas, ay, que no, no, es que yo no he entendido nada, hasta el momento yo no he entendido nada, no. ¿Sí? Escojo a alguien al azar para que me muestre cómo fue que le hizo la tarea, de las dos formas. Miren que solamente les dejo un ejercicio. No les estoy diciendo 50 ejercicios para el viernes. Solo un ejercicio para que lo piense, solamente uno. Para que le dedique un tiempo mientras se ve la novela y lo haga. ¿Vale? Chao, muchachos. Juiciosos, que tengo clase. Ya, profe, gracias. Sí, profe. Luego, Profe, que profesor, tenga buen día. gracias. Acá dicen que el área es 12. Bueno, Andrés, ahora hazlo de las dos formas. Chao. ¿Sí?